Hay miradas que nunca te olvidan, aunque no sean de amor. Desde el día en que Valeria cruzó la puerta de la mansión de su esposo, supo que no era bienvenida, no por él, sino por su madre. Y lo que comenzó con un desprecio silencioso, terminó en una decisión tan impactante que nadie, ni siquiera ella, imaginó que podría tomarla. Esta es su historia. Si te gustan las historias llenas de emoción, secretos y giros inesperados, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. La iglesia estaba cubierta de flores blancas y cintas plateadas que colgaban de los bancos, impregnando el aire con un aroma dulce y fresco. La música del órgano llenaba el lugar, y las miradas se dirigían a la puerta principal, donde Valeria apareció tomada del brazo de su padre. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, con encaje delicado en las mangas, y un velo que caía suavemente sobre sus hombros. A cada paso, Valeria sentía el corazón latir con fuerza, no solo por la emoción del momento, sino por la sensación incómoda que la acompañaba desde que aceptó casarse con Diego. La certeza de que no todos en esa familia estaban felices por su unión. En el altar, Diego sonreía con el brillo de un hombre que está a punto de cumplir un sueño. Alto, con el cabello peinado hacia atrás y un traje perfectamente entallado, no podía apartar la vista de ella, pero justo detrás de él, en la primera fila, estaba Teresa, su madre, con un vestido de seda color marfil y un collar de perlas impecable. Su postura era rígida y sus manos reposaban sobre su bolso con una calma casi calculada. Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa mínima, como si estuviera asistiendo a un evento que preferiría evitar. Cuando Valeria llegó junto a Diego, Teresa no se levantó para recibirla ni le dirigió un gesto afectuoso. Se limitó a mirarla de arriba abajo, evaluándola como quien examina una prenda antes de decidir si vale la pena comprarla. Ese pequeño gesto, invisible para la mayoría, fue como un puñal silencioso que Valeria guardó en lo más profundo de su memoria. La ceremonia continuó con normalidad. Las palabras del sacerdote resonando en las paredes antiguas de la iglesia. Diego y Valeria intercambiaron votos, sellando su compromiso con un beso que arrancó aplausos de los invitados. Pero incluso en ese instante de felicidad, Valeria no pudo evitar sentir que la mirada fría de Teresa estaba allí, clavada en su nuca, recordándole que su lugar en esa familia aún estaba por ganar, y que la batalla apenas comenzaba. Al salir de la iglesia, mientras la lluvia de arroz caía sobre ellos, Teresa se acercó finalmente. Con una sonrisa cortés, pero sin calidez, le susurró al oído algo que heló la sangre de Valeria. «Bienvenida. Espero que sepas en lo que te has metido». Valeria no respondió. Sonrió para las cámaras, tomó la mano de Diego y siguió caminando. Pero dentro de ella, esa frase quedó grabada como una advertencia. Y aunque aún no lo sabía, ese día no solo se casó con el hombre que amaba, sino que también comenzó una guerra silenciosa con la mujer que nunca la aceptaría. La luna de miel fue un oasis breve, un viaje a las playas del Caribe donde Valeria y Diego pudieron olvidarse por unos días de todo lo que los rodeaba. Rieron, soñaron y se prometieron un futuro juntos. Pero al regresar, la realidad los recibió en la entrada de la mansión Montero. La casa era imponente, con columnas blancas y ventanales altos. Un jardín perfectamente cuidado se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como si cada flor hubiera sido colocada siguiendo un patrón matemático. Al cruzar el portón de hierro, Valeria sintió que más que entrar en un hogar, estaba penetrando en territorio ajeno. Teresa los esperaba en el umbral. Su expresión era la misma que había mostrado en la boda. Cortesía helada. Les dio la bienvenida con un beso en la mejilla a Diego y un leve asentimiento a Valeria,
Les dio la bienvenida con un beso en la mejilla a Diego y un leve asentimiento a Valeria. «La habitación principal está lista para ustedes», dijo, y luego, como si no pudiera evitarlo, agregó: «Aunque tuve que hacer algunos cambios, esa decoración tan sencilla que te gusta no combina con esta casa». Al subir al dormitorio, Valeria notó que la habitación estaba impecable, pero distinta de lo que habían planeado juntos. La colcha que ella había elegido fue sustituida por una de seda beige. Las fotos de la boda no estaban, y en su lugar había retratos antiguos de la familia Montero. El mensaje era claro: allí todo seguía siendo territorio de Teresa. Los primeros días, Valeria intentó adaptarse. Preparaba desayunos para Diego, organizaba detalles de la casa y se ofrecía a acompañar a Teresa en sus actividades. Pero cada intento terminaba con una frase cargada de veneno, disfrazada de amabilidad. «No te preocupes, querida. Sé que no estás acostumbrada a estas reuniones. Quizá es mejor que no vengas». O «Esa receta es interesante, pero aquí siempre hemos comido de otra manera». Diego, atrapado entre ambas, trataba de minimizar los comentarios de su madre. «No le des importancia», le decía mientras la abrazaba. «Ella es así con todo el mundo». Pero Valeria sabía que no era verdad. Había visto cómo Teresa se derretía en sonrisas con las esposas de los socios de Diego, cómo las elogiaba y las abrazaba con afecto. Esa frialdad era solo para ella. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a sentirse como una prisión elegante. Los pasillos largos, las puertas cerradas y los susurros del personal, cuando ella pasaba, formaban una red invisible que la aislaba. Y aunque todavía sonreía para Diego, en su interior Valeria empezaba a comprender que su lugar en esa casa nunca sería fácil, y que la batalla por ganarlo apenas comenzaba. La invitación llegó en un sobre color crema con letras doradas. Era la cena anual que reunía a la élite empresarial de la ciudad, un evento donde Diego solía asistir acompañado de su madre. Ese año, por primera vez, iría con Valeria como su esposa. Valeria se preparó con cuidado, eligió un vestido azul, noche, sobrio y elegante, con un escote discreto y un par de pendientes de perlas que había heredado de su abuela. Cuando bajó la escalera, Diego la miró con orgullo, pero detrás de él, Teresa la observaba de pies a cabeza con un gesto que mezclaba desaprobación y paciencia fingida. «Espero que no te sientas fuera de lugar», comentó, ajustando su collar. «Este tipo de reuniones requieren cierta clase». La cena comenzó en un salón imponente, iluminado por candelabros de cristal. Las mesas estaban decoradas con centros de flores y velas, y los camareros se movían como si fueran parte de una coreografía perfectamente ensayada. Diego, siempre amable, presentó a Valeria a varios socios y esposas, pero Teresa se encargaba de interrumpir, agregando comentarios como «Oh, Valeria aún está aprendiendo», o «Ella no está muy acostumbrada a este tipo de eventos». Al principio, Valeria intentó ignorar las indirectas, pero la tensión se acumulaba. El momento más humillante llegó durante el brindis. Uno de los invitados bromeó sobre lo afortunado que era Diego por haberse casado con una mujer tan hermosa y encantadora. Antes de que Diego respondiera, Teresa intervino con una sonrisa venenosa. «Sí, encantadora, y muy hábil para convencer a un hombre de casarse rápido». Las risas forzadas que siguieron fueron como agujas para Valeria. Diego trató de desviar el comentario, pero su silencio posterior pesó más que cualquier defensa. Durante el resto de la noche, Valeria habló lo mínimo y se limitó a sonreír, mientras por dentro luchaba por contener las lágrimas. Al llegar a casa, esperaba que Diego la abrazara, que le dijera que su madre estaba equivocada. Pero él solo suspiró y dijo: «No deberías tomarte tan en serio las cosas que dice, es su forma de ser». Valeria se dio cuenta en ese momento de algo inquietante.
no solo tendría que luchar contra la desaprobación de Teresa, sino también contra la indiferencia de Diego. Y esa era una batalla mucho más difícil de ganar. Era una mañana fría y luminosa. Valeria despertó sintiendo un ligero mareo y un peso extraño en el cuerpo. Al principio pensó que era el cansancio acumulado de las últimas semanas, pero cuando recordó que su menstruación llevaba días de retraso, el corazón comenzó a latirle con fuerza. Esperó a que Diego saliera para una reunión y con manos temblorosas buscó en el cajón del baño la prueba de embarazo que había comprado semanas atrás, por si acaso. 10 minutos después, las 2 líneas rosas aparecieron con una claridad que le quitó la respiración. Estaba embarazada. Una mezcla de miedo y felicidad la invadió. Imaginó a Diego sonriendo, abrazándola, diciendo que sería el mejor padre del mundo. Imaginó también, aunque intentó apartarlo de su mente, el rostro de Teresa al recibir la noticia. Decidió contárselo esa misma noche durante la cena. Preparó su plato favorito, encendió velas y se vistió con un vestido suave que resaltaba su figura sin exagerar. Cuando Diego llegó, agotado pero de buen humor, Valeria tomó su mano y, con una sonrisa nerviosa, le dijo: «Diego, vamos a ser padres». Él la miró sorprendido, sus ojos brillaron y la abrazó con fuerza. «No lo puedo creer», dijo besándola en la frente. Esto es increíble, Valeria». Pero la alegría se quebró cuando escucharon pasos en el pasillo. Teresa había escuchado todo. Entró en el comedor con la expresión seria y los labios apretados. «¿Así que un bebé?», preguntó sin una pizca de entusiasmo. «Espero que sepas lo que estás haciendo. Un hijo no es un juego, y aquí las cosas no son tan simples como crees». Valeria sintió un escalofrío. Diego intentó suavizar la situación, pero la mirada de su madre dejó claro que aquello no era un motivo de celebración para todos. Lo que debía ser un momento de felicidad absoluta se había convertido en el inicio de una tormenta que aún no podían imaginar. En los días siguientes a la noticia del embarazo, la tensión en la casa se volvió más espesa, como una nube que se negaba a disiparse. Diego seguía ilusionado con la llegada del bebé, pero Teresa parecía decidida a convertir cada momento de alegría en una oportunidad para sembrar dudas. Una tarde, mientras Valeria descansaba en el sofá con una manta sobre las piernas, escuchó risas apagadas en la biblioteca. La curiosidad pudo más, y se acercó en silencio. Desde la puerta entreabierta oyó la voz de Teresa hablando con Diego. «No es que quiera meterme en tu vida», decía con tono calculado, «pero ¿no crees que todo ha sido demasiado rápido? Apenas la conocías cuando se casaron, y ahora un hijo. No sería la primera mujer que asegura un futuro con una buena noticia como esta». Diego intentó reírlo para restarle importancia, pero Teresa continuó, bajando la voz lo justo para obligar a Valeria a acercarse más. «Además, ¿te contó alguna vez todos los detalles de su pasado? Porque yo escuché cosas, y no todas son bonitas». Valeria sintió un nudo en el estómago, no solo por las palabras, sino por la forma en que Teresa las soltaba. No como una advertencia sincera, sino como veneno cuidadosamente dosificado. Esa noche, durante la cena, Diego estuvo distante. Contestaba con monosílabos y evitaba mirarla a los ojos. Valeria comprendió que las palabras de Teresa habían hecho efecto. La semilla de la duda estaba plantada. En su habitación, mientras Diego se duchaba, Valeria se miró al espejo y sintió que estaba perdiendo terreno en una batalla que no había elegido. La casa, el matrimonio, incluso la llegada de su hijo, todo parecía amenazado por la sombra de esa mujer que nunca la aceptaría. Con el paso de las semanas, Valeria comenzó a sentir que su mundo se encogía dentro de la mansión. Diego salía cada vez más temprano y regresaba tarde, alegando compromisos de trabajo. En su ausencia, los largos pasillos y el silencio pesado de la casa se volvían asfixiantes.
Las pocas veces que intentaba participar en reuniones familiares o actividades con los amigos de Diego, Teresa encontraba la manera de dejarla fuera. Una llamada olvidada para avisar sobre un cambio de horario, un comentario casual sobre que quizás sería mejor que descansara por el embarazo, o simplemente el anuncio de que la salida era solo para familia cercana. Incluso el personal de la casa, que al principio la trataba con respeto, empezó a comportarse de forma distinta. Sus conversaciones se interrumpían cuando ella entraba a una habitación y notaba miradas cómplices entre ellos y Teresa. La sensación de ser una extraña en su propio hogar se volvía insoportable. Una tarde, mientras intentaba leer en la sala, escuchó a Teresa hablando con una de las empleadas en la cocina. «Pobre Diego, no sabe en lo que se metió. Esto terminará mal». La frase se clavó en Valeria como una espina. Esa noche, en la cama, trató de hablar con Diego, de decirle que se sentía sola y desplazada, pero él, distraído con el teléfono, solo respondió: «No exageres, Valeria. Sabes que mamá es protectora. Dale tiempo». Fue en ese instante que Valeria comprendió que el aislamiento no era un accidente, era parte de un plan, y que si no encontraba la forma de resistir, pronto perdería no solo su lugar en esa casa, sino también a Diego. Era domingo por la tarde y la familia se había reunido en el jardín para celebrar el cumpleaños de uno de los sobrinos de Diego. Globos de colores y una mesa llena de comida decoraban el lugar, pero para Valeria el ambiente estaba cargado de tensión. Desde que llegó, Teresa apenas le dirigió la palabra y se dedicó a conversar con los demás como si ella no estuviera allí. En un momento, mientras Diego se encontraba hablando con unos primos, Teresa se acercó a Valeria con una copa en la mano y esa sonrisa helada que tanto conocía. «He estado pensando», dijo en voz lo suficientemente alta para que varios invitados escucharan. «Tal vez sea momento de que Diego sepa toda la verdad sobre ti». Valeria sintió cómo todos los ojos se volvían hacia ellas. «¿Qué verdad?», preguntó con calma, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Teresa alzó la voz un poco más, disfrutando de la atención. «Que antes de conocer a mi hijo, no llevabas precisamente una vida intachable». Los murmullos comenzaron a propagarse entre los presentes. Diego, al escuchar su nombre, se acercó con el ceño fruncido. «¿De qué estás hablando, mamá?» «De que tu esposa tiene un pasado que nunca te contó», replicó Teresa, mirándolo directamente a los ojos. «Y tengo pruebas». El silencio fue absoluto. Valeria, con el rostro pálido, trató de responder, pero Diego levantó la mano pidiéndole que esperara. La semilla de la duda que Teresa había plantado semanas atrás ahora crecía frente a todos, en público, como una acusación que podía destruirlos. Ese día, más que una reunión familiar, el jardín se convirtió en un escenario de juicio, y Valeria entendió que la guerra que llevaba en silencio acababa de estallar. Esa noche, después de la humillación pública en el jardín, Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el dedo acusador de Teresa, las miradas de los invitados y la expresión de duda en el rostro de Diego. Sentía que el aire de la casa se volvía más pesado, que las paredes se acercaban, ahogándola. Diego intentó hablar con ella, pero sus palabras fueron frías, medidas, como si estuviera interrogándola. «Solo quiero saber si lo que dijo mi madre es cierto», dijo, evitando mirarla directamente. Valeria lo miró con incredulidad. «¿En serio crees que yo...?» «No lo sé, Valeria, y eso es lo que me preocupa». Fue en ese momento que entendió que ya no podía seguir luchando en un terreno donde todo estaba en su contra. No podía criar a su hijo en un ambiente de desconfianza y manipulación constante. Decidió que, por dolorosa que fuera, la única salida era marcharse. Esperó a que Diego saliera a trabajar. Preparó una pequeña maleta con lo esencial: algo de ropa, documentos,
un par de fotos y el collar que había pertenecido a su madre. Caminó por la casa una última vez, recordando los pocos momentos de felicidad que había vivido allí, y luego se detuvo frente a la puerta principal. No dejó una carta ni una explicación, solo el silencio de su partida. Cuando Diego volvió esa noche y no la encontró, la primera reacción fue ira. Pero al recorrer la casa y sentir su ausencia real, algo en su interior comenzó a quebrarse. Mientras tanto, en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, Valeria respiraba hondo por primera vez en mucho tiempo, sin saber que aquella decisión radical abriría un capítulo completamente nuevo en su vida. Valeria había pasado varios días en el pequeño hotel, intentando recomponer su vida. Entre las náuseas del embarazo y la soledad de la habitación, cada minuto era una mezcla de alivio y tristeza. Sin embargo, una tarde, mientras tomaba un café en la cafetería del lugar, escuchó sin querer una conversación en la mesa de al lado que le hizo girar el rostro. Un hombre mayor, de cabello canoso y traje gastado, hablaba con otra persona sobre Teresa. Esa mujer siempre ha sido así. Nadie sabe lo que hizo para conseguir lo que tiene, decía en voz baja, pero con un tono cargado de rencor. Si Diego supiera cómo su madre trató de destruir la vida de su propio hermano... Valeria no pudo contenerse. Se levantó y se acercó con cautela. Disculpe. ¿Usted conoce a Teresa Montero? Disculpe. ¿Usted conoce a Teresa Montero? El hombre la miró sorprendido y luego suspiró. La conozco mejor de lo que quisiera. Fui socio de su marido y también víctima de sus mentiras. En una mesa apartada, él le contó todo. Cómo Teresa había manipulado negocios, apartado personas que consideraba inconvenientes y destruido reputaciones para proteger la imagen de su familia. Entre esas historias estaba la de una joven que había estado a punto de casarse con el hermano de Diego, hasta que Teresa intervino con acusaciones falsas que arruinaron la relación. Valeria grabó cada palabra en su memoria. Ahora tenía algo que nunca antes había tenido, pruebas para enfrentarla. Sabía que volver sería peligroso, pero también entendía que su hijo merecía crecer sin la sombra de una mentira tan grande. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana del hotel, decidió que no huiría más. Con el amanecer, Valeria dejó el hotel con una carpeta bajo el brazo. Dentro, las declaraciones del hombre de la cafetería, documentos antiguos y recortes de periódico que probaban las maniobras de Teresa. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la determinación de cerrar de una vez por todas ese capítulo. La mansión apareció a lo lejos, imponente como siempre, pero esta vez Valeria no se sentía pequeña frente a ella. Llamó al timbre y fue la empleada quien abrió la puerta, sorprendida al verla. «Necesito hablar con Diego. Ahora», dijo con firmeza. Minutos después, Diego bajó las escaleras. Al verla, su rostro fue una mezcla de alivio y cautela. «Valeria, yo no vine a discutir», lo interrumpió. «Vine a que escuches la verdad». Teresa apareció en el pasillo, erguida como siempre, pero con un leve destello de inquietud en los ojos. Valeria se volvió hacia ella. «Llamemos a toda la familia. Esto se dirá delante de todos». En el gran salón, con los presentes expectantes, Valeria colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz no tembló. Describió las mentiras, las manipulaciones y cómo había intentado destruir su matrimonio. Diego miraba los documentos con el ceño fruncido, reconociendo nombres, fechas y situaciones que confirmaban cada palabra. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Teresa, por primera vez, no tenía respuesta inmediata, y en los ojos de Diego había algo nuevo.
No solo la certeza de quien decía la verdad, sino también un destello de vergüenza por no haber confiado antes. La tensión en el salón era palpable. Todos los presentes miraban a Teresa, esperando una respuesta. Por primera vez, la mujer que siempre controlaba cada palabra y cada gesto parecía acorralada. «Todo lo que dice esa carpeta», comenzó intentando mantener la compostura, «no es más que una versión distorsionada». Pero antes de que pudiera continuar, una voz masculina la interrumpió desde la puerta. Era el hombre que Valeria había conocido en la cafetería. «No, Teresa, no es una versión distorsionada, es la verdad, y yo mismo estoy aquí para confirmarlo». El murmullo creció entre los invitados. Diego se levantó de golpe. «¿Usted quién es?» «Alguien que perdió mucho por culpa de tu madre», respondió con firmeza. «Y creo que es hora de que sepas todo». El hombre relató cómo Teresa había manipulado negocios, destruido relaciones y mentido durante años para mantener su poder y control. Cada palabra era como un golpe contra la imagen impecable que ella había construido. Diego escuchaba en silencio, pero sus ojos buscaban a Valeria, como si cada frase fuera una confirmación dolorosa de que había estado equivocado. Cuando el testimonio terminó, se levantó y miró a su madre con un desencanto que no intentó ocultar. «Me avergüenzo de lo que has hecho». Teresa, por primera vez, bajó la mirada. Ya no quedaba nada de la mujer altiva que había dictado las reglas de la casa. Valeria, con lágrimas contenidas, entendió que la verdad había salido a la luz, pero que aún quedaba decidir qué hacer con el futuro. Después de que la verdad saliera a la luz, la mansión quedó sumida en un silencio extraño. Los invitados se marcharon poco a poco, sin saber cómo despedirse. Teresa permaneció en un rincón, sentada, con la mirada perdida, sin la altivez que siempre la había caracterizado. Diego, aún impactado, se acercó a Valeria. No hubo un discurso largo, ni promesas apresuradas, solo un susurro cargado de sinceridad. «Perdóname». Ella lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que el daño no se borraría de la noche a la mañana, pero también comprendía que tenían una oportunidad de empezar de nuevo, si ambos estaban dispuestos a luchar por ello. Días después, decidieron dejar la mansión y mudarse a una casa más pequeña, lejos de las intrigas y del control de Teresa. Allí, Valeria pudo vivir su embarazo en paz, y Diego aprendió a valorar cada momento junto a ella. El día en que nació su hijo, todo el pasado quedó detrás. Mientras lo sostenían en brazos, Valeria y Diego intercambiaron una mirada que lo decía todo. La familia que estaban formando sería diferente, construida sobre la verdad, el respeto y el amor. La solución que Valeria había encontrado meses atrás, alejarse para salvarse, resultó ser el primer paso hacia una vida que siempre mereció. Y aunque las cicatrices de la historia seguirían ahí, también lo haría la fuerza que encontró en medio de la adversidad. La vida nos enseña que a veces la mayor prueba de amor no es quedarse, sino saber irse a tiempo. Valeria entendió que protegerse a sí misma y a su hijo era la única forma de romper con un ciclo de dolor y manipulación. Y aunque la distancia dolió, fue justamente esa distancia la que abrió espacio para que la verdad saliera a la luz y la confianza renaciera. Hoy en su nuevo hogar, lejos de las sombras del pasado, Valeria y Diego viven el amor de forma diferente, con respeto, honestidad y gratitud por cada instante. El camino no fue fácil, pero cada paso los llevó hasta aquí, porque al final, lo más importante no es de dónde vienes, sino el hogar que eliges construir. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y suscríbete para más relatos llenos de emoción y esperanza.